tardes, amados. Dios me los siga bendiciendo. De nuevo, estamos aquí en nuestra cita dominical en el Ministerio Fuente de Vida, en el segmento A la Luz de su Palabra. Hoy es un día muy importante para la fe cristiana. Hoy es un día que hace historia en la humanidad. Vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para exponernos a la luz de la palabra del Señor. Amén. Algo que me ponía el Señor en mi corazón es, ya sabemos que Jesús resucitó, ya sabemos de la muerte, ya sabemos de la resurrección. Todos los años hacen recordatorios, servicios especiales de la muerte de Jesucristo. Y todos los años sabemos o nos damos cuenta de que nuestra fe cristiana habla de un Cristo resucitado. Pero realmente entendemos qué es la resurrección de Jesucristo. Realmente, amados, sabemos qué significa eso en nuestra vida. Realmente sabemos que si nosotros estamos viviendo la resurrección, esa bendición que el Señor nos dio al hacer tremendo milagro. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir al significado de las palabras, ir al significado de lo que el Señor quiere y expresó en su palabra, en la Biblia. La palabra resurrección significa restauración, recuperar la vida después de haber muerto. Y eso es algo muy importante. Porque siempre que nosotros vamos a hablar de resurrección, siempre lo vamos a asociar con Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué se asocia con Jesús? Porque es la única persona de la cual se sabe que resucitó, que lo vieron y que se encuentra vivo, que se encuentra a la diestra del Padre. Ahora, muchas personas dirán, pero Lázaro también resucitó. De hecho, Lázaro fue resucitado por Jesús, a través de Jesús, por el poder de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de la resurrección de Jesús y la resurrección de Lázaro? Lázaro fue resucitado por Jesús para mostrar el poder de Dios sobre la muerte. Eso era algo que íbamos a comenzar a ver, que íbamos a comenzar a vivir. Pero Lázaro como humano tenía que morir. Es decir, si en estos momentos nos vamos a buscar a Lázaro a su tumba, tiene que haber algún recordatorio de Lázaro, porque está ahí muerto. La diferencia de Jesús y Lázaro es que Jesús resucitó, su tumba está vacía, está sentado a la diestra del Padre. Entonces, Lázaro murió porque tenía que esperar la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la gran diferencia, amados, entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. Ambas glorificaron a Jesús, porque una fue a través de Jesús y la otra fue el Padre resucitando a una persona que vivió 100% para honrar su nombre. El mensaje de la resurrección de Jesús es que Él nos da la esperanza de volver a vivir eternamente y estar con Él en la eternidad, viviendo una vida dedicada a la adoración de Dios. El apóstol Juan lo escribe de esta manera, o lo describe de esta manera, en Juan 14, 2, 3 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Mire lo que dice: voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Jesús resucita y nos da esa fe, esa esperanza de que nosotros vamos a estar con Él, de que no es simplemente el vivir una vida aquí, una vida llena de cosas externas, de materialismo, llena de ideologías que no glorifican al nombre del Señor, sino que nuestra vida tiene un propósito, y ese propósito está en Cristo Jesús. Juan 3, del 1 al 5 dice:
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué estoy mencionando a Nicodemo? Porque a pesar de que él sabía la palabra, acordémonos que Nicodemo era un religioso, que Nicodemo había dedicado su vida a la palabra de Dios, a las antiguas escrituras. Entonces, él sabía que el Mesías iba a venir. Él sabía que en la misma palabra, había más de 300 profecías que hablaban de la venida de Jesús de una manera increíble. Pero la que más describe nuestro Redentor es Isaías 53, escrita más de 400 años antes de la venida de Jesús. Y Nicodemo sabía todo esto. Pero ¿qué pasa? Aún así Nicodemo y muchas personas no creían en la divinidad de Jesús. Aún viendo los milagros que él hizo aquí en la tierra, pero aún así no creyeron. Asemejándose al pueblo de Israel en el desierto, que después de Dios haberlos sacado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, no creyeron. Haciendo milagros continuamente, no creyeron. Lo mismo pasó con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso Nicodemo es la muestra de un cristiano no nacido de nuevo, porque se va siempre a las letras, se va siempre a las costumbres. Pero la idea de Jesús y lo que le dijo Jesús es: si no nacemos de nuevo, es imposible entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo para poder creer en la resurrección de Jesús y su verdadero mensaje. El mensaje de Jesús fue muy sencillo, dirigido a los que querían el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. El mensaje de Jesús hoy en día no es que lo recordemos en la cruz y lo dejemos en la cruz crucificado. No es que tengamos presente que al tercer día Él resucitó. No es solamente eso, es que necesitamos nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, vamos a continuar viviendo una vida hipócrita, llena de misticismos y costumbres religiosas, y vamos a terminar crucificando a Jesús cada año sin saber que Él lo hizo por nuestros pecados y para darnos una nueva vida, una vida diferente y una vida en la eternidad. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para poder creer en la resurrección de Cristo. Si no, amados, se vuelve simplemente una costumbre. Todos los años escuchando las mismas prédicas, todos los años escuchando las mismas enseñanzas, que las 7 palabras, que esto, que lo otro. Amados, la mejor manera de honrar ese nuevo nacimiento es reconocer que Cristo es nuestro Señor y Salvador, y que podamos mostrar esa vida al mundo entero. Pero todo esto es si hemos nacido de nuevo. Es necesario que nazcamos de nuevo. Hoy el mensaje se ha limitado a lo que podemos heredar en lo material, cuando Dios nos dice que no nos limitemos a lo material porque se daña, se corrompe y queda inservible. Lo dice Mateo 6, 19 al 21 y dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, allí estará donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amados, el nacer de nuevo significa no dejar de darle importancia que nosotros tenemos que vivir una vida real, que tenemos que trabajar, que tenemos que ganar nuestro dinero para pagar nuestras obligaciones. Eso no es lo que trata de decir Jesús. Lo que Jesús trata de decir es: porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Hoy en día las prédicas muestran una vida materialista. Muy poco predican acerca de la cruz. Muy poco predican acerca de que tenemos que honrar a Dios por lo que Él hizo en la cruz y porque está vivo
y tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que dice Él, para darle gusto a Él, para honrarlo a Él. Hoy debemos celebrar el ejemplo que nos dio Jesús al resucitar, no por lo que hizo, porque era de esperarse. Él era santo, Él era sin mancha, fue el sacrificio perfecto, fue la persona que honró al Padre en todo sentido, fue el ser que obedeció hasta lo sumo. Jesús tenía claro su objetivo, que era salvar a la humanidad, y lo hizo de una manera excepcional, dejándonos el mejor ejemplo de una vida grata a Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual. Hay que celebrar el grado de obediencia que Jesús mostró. Amados, todos, medio mundo sabe que Jesucristo murió en la cruz, medio mundo sabe que Jesucristo resucitó, pero la pregunta es, ¿estamos honrando esa crucifixión? ¿Estamos honrando ese proceso que tuvo Jesús en la cruz? Al tercer día resucitó. ¿Estamos honrando ese proceso? ¿Estamos honrando que Jesús está sentado a la diestra del Padre? ¿Nos está viendo, que está intercediendo por nosotros? Amados, el bautizo en agua es algo muy importante. Y yo no lo había visto de esta manera. El bautizo en agua no es un acto religioso, es un simbolismo. Es un simbolismo que representa nuestro nuevo nacimiento. Todo muerto tiene que enterrarse. Todo muerto tiene que enterrarse. Y tarde o temprano, tú y yo vamos a morir y nos van a tener que enterrar. Pero esto es lo que significa la sumersión total del cuerpo en el agua. Simboliza el tener que enterrar ese viejo hombre. Y ¿por qué? Porque estábamos sumergidos en el pecado, porque nuestra naturaleza no servía, porque estábamos sumergidos en la mentira, en el orgullo, en la altivez, en el yo. Efesios 2 del 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso era lo que éramos nosotros. Estábamos muertos. La paga del pecado es la muerte, amados. Por eso Jesús vino. Por eso nos dio el bautismo, el agua. Para que por medio de un simbolismo tomemos una decisión y representemos cuando somos sumergidos a ese viejo hombre que va a morir sumergido debajo del agua, que va a morir sumergido. Y es allí donde el Señor nos da ese momento donde nosotros tomamos esa decisión importante, no una decisión religiosa, es una decisión de honrarlo y glorificarlo a Él. Cuando somos emergidos o sacados del agua, representa una vida, una nueva vida. Es decir, nos hemos decidido a vivir una vida totalmente diferente a la vida en la cual nosotros fuimos sumergidos. Somos emergidos y de ahí salimos representando la nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice en el mismo Efesios 2, en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es lo que representa la emersión del bautismo en agua. Es el entierro del viejo hombre. Y cuando salimos para glorificar a Dios. Salimos representando una nueva vida. Amados, la resurrección es esa. La resurrección significa no vivir como vivíamos antes, llenos de mentira, llenos de amargura y resentimiento. Tenemos que morir a todas estas cosas, ya que en el cielo no las vamos a poder vivir. Es decir, en el cielo no van a estar. Y amados, el cielo no comienza cuando nosotros muramos. El cielo comienza aquí, cuando nacemos de nuevo. Es necesario que vivamos esa vida. Es necesario que entendamos que el cielo comienza crucificando ese yo. El cielo comienza cuando renunciamos a nuestros placeres desenfrenados, a nuestras maneras erróneas de pensar y a las mentiras que nosotros decíamos o a las mentiras que nosotros vivíamos. Amados, eso es morir a ese yo. Eso es enterrar el viejo hombre. Eso es darle honra y gloria a un ser que se sacrificó por nosotros
y que resucitó al tercer día. Cuando nacemos de nuevo, cuando entendemos que esta relación no es una cuestión religiosa, ni una costumbre, y mucho menos el pagar penitencias de algo por lo que Jesús ya murió en la cruz. Resucitamos en Jesús cuando hacemos válida la herencia que nos fue entregada al Jesús resucitar de entre los muertos. Una herencia incorruptible, que significa que no tiene corrupción. Es imposible encontrar corrupción en la herencia de Dios. Después dice incontaminada. Es imposible que la contaminen. E inmarcesible significa que no se marchita, que siempre va a estar linda, que siempre va a estar a flor, que siempre va a estar disponible. Porque es espiritual. Esta herencia es espiritual, no es material y ya está reservada para nosotros. Pero esta herencia se tiene que hacer efectiva, amados. Primero, para dar una herencia al que la da tiene que morir. Y eso ya pasó en Cristo Jesús. Jesús ya murió, la herencia ya está dada. Y después la persona para recibir esta herencia tiene que ser mayor de edad. Es decir, tiene que tener cierto nivel de madurez. Por eso es importante que la persona madure en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí mismo va a tener experiencia para poder hacer uso de esa herencia. Juan 17, del 1 al 3 dice: estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Mire la herencia del Señor. Aquí está el punto esencial que nosotros tenemos que entender en la resurrección. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados, no va a haber resurrección en nosotros si nosotros no conocemos a Jesús, si nosotros no conocemos al Dios verdadero. Por eso es importante que la vida eterna, entendamos que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, que fue enviado por el mismo Padre. Anhelamos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Esa es la pregunta que el Señor nos hace. ¿Anhelamos conocer a Dios? ¿Anhelamos conocer la vida de Jesús? ¿Anhelamos conocer la mente de Jesús? ¿Anhelamos conocer lo que representa a Jesús? Y esto es algo que nosotros debemos de confrontarnos, amados. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos mucho de Jesús. Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero a nuestra manera. Lo importante es que Jesús haga en nosotros y que nos lleve a esa nueva vida que sale de ese bautismo del agua. Él da vida eterna a aquellos que han escuchado el llamamiento y han respondido en sus corazones y han acudido a Cristo por su propia iniciativa. Amados, esto no es una empresa de galletas donde hacen las galletas de la misma manera para que sean las mismas galletas. No, esto es por revelación. Muchas personas no se les ha sido revelada lo que es la resurrección de Jesús, la nueva vida en Jesús. ¿Por qué? Porque comienzan el viernes, terminan el domingo, amanece el lunes y siguen en lo mismo, siguen en la misma mentira, siguen en el mismo rejuego con el Señor, siguen haciendo las cosas que no glorifican al Señor. No es la cantidad de conocimiento que uno tenga, sino la clase de conocimiento. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero la clase de conocimiento que le gusta al Señor no la tenemos. Por ende, no somos salvos. Ojo, Nicodemo sabía mucho de la palabra. De hecho, yo pienso que él se la sabía de memoria, pero no era nacido de nuevo. No es la cantidad de fe que uno tenga, sino la clase de fe lo que es importante, amados. Hay un pastor, un predicador, él ya murió, se llama Vernon McGee. Y mire lo que dice él. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Jesús es su nombre como Salvador y Cristo es su título como Mesías. Es el Rey de Israel. Conocerle significa creer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Cuando progresamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, llegamos a la condición de la certeza. Es decir, llegamos a la condición de que realmente creemos y la certeza de que Jesús está con nosotros, de que Jesús resucitó y que yo tengo que mostrar esa nueva vida en mí, en mi actitud.
Cualquiera que no tenga la seguridad de su salvación, o bien no es salvo, o simplemente es un inmaduro en Cristo como un niño. Necesita dirigirse hasta el lugar donde sepa que es salvo. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Es por eso que el estudio de la palabra de Dios es tan importante. Es que tantas personas no están seguras de ser salvas simplemente porque no estudian a fondo la palabra de Dios. Y ese párrafo de ese comentario de este pastor me llamó mucho la atención. ¿Hasta qué punto sabemos de Dios? ¿O hasta qué punto conocemos a Dios? ¿Hasta qué punto sabemos de un Cristo? ¿O hasta qué punto glorificamos el nombre de Cristo? La resurrección de Jesucristo representa el milagro supremo y nuestra esperanza para tomar la decisión y la responsabilidad de vivir una vida negándonos a nosotros mismos, negando nuestro ego. La resurrección representa el triunfo sobre la muerte eterna y la bendición de vivir una vida eterna con Dios, amados. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Es vivir una vida sin rutinas religiosas, amados. Es vivir una vida sencilla, libre de acusaciones, libre, con la libertad de poder hablar con nuestro Padre Celestial, con la libertad de poder dirigirnos a Él, con la libertad de decirle a Él todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, sabiendo que en su palabra vamos a encontrar respuesta a cada una de las dudas que nosotros tenemos. Gálatas 3:27, esta versión se llama Biblia del Jubileo, me gustó mucho, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Es decir, mire lo que dice aquí, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Yo no estoy vestido de Silvio, yo estoy vestido de Cristo. Y suena muy altivo, pero es lo que dice la palabra. No para hablar altivez, sino al contrario, para valorar esa sacrificio que hizo Jesús y esa muestra de poder y la vida perfecta de Jesús para yo seguir en la humildad, para reconocer que yo no soy nada ni nadie, que el único bueno aquí es Dios. Nos tenemos que revestir de Jesús, de su amor, de su paz, de su gozo, de su paciencia. Amados, nos tenemos que revestir de Jesús, de su dominio propio. La resurrección de Jesús no la debemos celebrar solamente un domingo al año. La debemos de aplicar todos los días y a cada momento. Nos tenemos que vestir de Cristo continuamente. ¿Para qué? Para que ese viejo hombre, el hombre egoísta, rencoroso, mentiroso, sin piedad, con una doble intención, con una doble moral, ese hombre ventajoso, poco a poco se vaya quitando todas esas vestiduras viejas, todas esas vestiduras cochinas y comencemos a cambiarlas por las vestiduras de la verdad, de la paz, de la humildad de Jesús. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos entender de que así, en ese mismo proceso, es que cree nuestra intimidad, en nuestra relación con Jesús. Tenemos que celebrar que por medio de la resurrección de Jesús podemos ser partícipes de esa herencia, que es la palabra de Dios. Juan 17, 14 al 17, esta versión es de la palabra hispanoamericana, dice, yo les he confiado tu mensaje. Está hablando Jesús. Y Juan 17 es la oración que hace Jesús a Dios por nosotros, por los apóstoles y por nosotros. Mire, 14.1 dice, Juan 17.14, yo les he confiado tu mensaje, yo les he compartido tu mensaje. Y por haber compartido ese mensaje y nosotros haberlo recibido, mire lo que dice, pero el mundo los odia, el sistema nos odia porque predicamos la verdad. ¿Por qué? Porque no somos de esta cultura, no somos de este sistema. Porque dice Jesús, porque como yo tampoco soy del mundo. No te pido que lo saques del sistema. No te pido Señor, no te pido Padre. Mira lo que le está pidiendo Jesús a Dios. No te pido que los saques del mundo, de este sistema, sino que los libres del mal.
Amados, cuando nosotros tenemos una identidad en Cristo, cuando nosotros hacemos efectiva esa resurrección, cuando nosotros hacemos efectiva esa herencia, el sistema no nos mueve ni para izquierda ni para derecha. Versículo 16, como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Nosotros no somos de este sistema, pero estamos aquí para dar luz a un sistema que está en oscuridad. Versículo 17 dice, haz que se consagren a ti por medio de la verdad. ¿Qué significa consagrar? Separarnos. Esto no es nada religioso, amados. Esto no tiene nada que ver con un acto religioso. Separarnos o consagrar significa de que nosotros mismos decidamos hacer las cosas exclusivamente y solo para honrar el nombre de Dios. No para que nos vea un hombre, sino para honrar el nombre de Dios, para que entendamos que cuando nosotros cometemos un error, porque lo honramos y porque lo amamos, pidamos perdón y corrijamos ese error. Sigo. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Mira lo que dice aquí. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es la verdad. Este mensaje que les estoy hablando aquí, amados, es la verdad. Fue ese mensaje por el cual Jesús murió, no solamente para salvarnos, sino para dejarnos a nosotros ese mensaje, el cual es verdad. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos ni sigamos este sistema caído. La palabra de Dios es la verdad, amados. La resurrección no es saber de Cristo, hacernos bautizar en agua y volver a nuestras andanzas del pasado. Es decidirnos por Cristo. Totalmente diferente, amados. Es saber de Cristo y totalmente diferente es decidirnos por Cristo. Que en cada momento y en cada minuto estemos glorificando a Dios y honremos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Es decir, que cuando nosotros pecamos y todo lo hacemos, debemos reconocer y asumir nuestras responsabilidades y arrepentirnos delante de Dios y con un corazón sincero. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire lo que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, acordémonos, tú y yo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amados, vamos a caer, pero el Señor dice que el justo se levantará 7 veces. Vamos a pecar, pero el Señor tiene abogado. Arrepintámonos continuamente. Aquí yo no vengo a predicarles un mensaje de perfección. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Cristo. Y aquí yo no les voy a dar un mensaje de lo bueno que somos, porque la palabra del Señor es muy clara. Jesús le preguntó al joven, ¿por qué me llamas bueno? Jesús, ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es Dios? Ese es el único bueno, amados. Y nosotros tenemos que entender eso. La resurrección es renovar continuamente nuestra mente, pero no con cualquier cosa, no con ideologías y dogmas humanos, no con religiosidades, que lo único que hacen es apartarnos de Dios y muchas veces negarlo. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, de este sistema. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. No imitemos las conductas de la cultura. No imitemos la conducta de las costumbres de este sistema. Amados, mi pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué no imitamos las costumbres de Jesús? Están escritas, son eternas. ¿Por qué siempre tenemos que estar imitando muchas veces lo que no honra a Dios? ¿Por qué tenemos siempre que estar imitando toda religiosidad? ¿Por qué las personas cuando vienen a Cristo tienen que estar imitando a los ungidos, a los hombres ungidos del Señor? No, tú eres único, nosotros, yo soy único. Por eso el Señor dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme, los cambie en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Amados, todo está en cómo pensamos. ¿Cómo estamos pensando hoy en día?
tenemos que hacernos un examen. Un examen donde nos digamos y nos preguntemos, ¿cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Cómo estoy en mi relación con Jesús? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Le estoy prestando tiempo a las Escrituras? ¿Estoy pensando en las Escrituras? ¿Estoy estudiando las Escrituras? Suena muy religioso, pero es la verdad, amados. Es lo único que nos va a llevar a la verdad. Es lo único que nos va a llevar a la verdad. Por eso Jesús dice, más bien dejen que Dios los transforme. Pablo dice, Dios a través de Pablo dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Entonces, mire, como aprendemos y como resultado dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amados, yo siempre he hecho esta pregunta. Si nosotros conocemos estos versículos Romanos 12:2 porque los recitamos de memoria, ¿por qué razón nuestra vida y nuestros actos y nuestra conducta dice algo diferente? ¿Por qué razón tenemos que hacer la voluntad de otras cosas cuando la única voluntad buena, agradable y perfecta es la de Dios? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. Él dio a su Hijo. Él hizo el mayor milagro de este mundo, que fue resucitarlo porque no está en la tumba. El mayor milagro en nuestra vida, después de lo que hizo con Jesús, es nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Nuestro nuevo nacimiento. Amados, no esperen otro milagro, porque todos nos vamos a morir. He conocido mucha gente que el Señor los ha curado del cáncer, pero siguen en lo mismo. He visto muchas personas que no han sido curadas del cáncer, pero gozan una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Juan 15, del 1 al 5 dice, de la versión internacional dice, Jesús, la vid verdadera, como título. Dice él, yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol verdadero, yo soy el alimento verdadero. Y mi Padre es el labrador, es el que lo cuida, lo siembra. Y después dice, toda rama en mí no da fruto, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Amados, no esperemos a que seamos cortados. Comencemos a dar fruto. No fruto de bienes ni materialismos, sino fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, dominio propio, para así glorificarlo a Él. Pero toda rama que da fruto la poda. ¿Qué significa? La limpia. Muchas veces nos duele. Muchas veces el árbol, cuando es podado y le tienen que cortar las ramitas, eso duele. Pero es el proceso para poder nosotros llevar una vida que honre a Dios. ¿Y para qué lo hace? Para que demos más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra. Mire, nosotros ya estamos limpios por la palabra. Pero es necesario crecer en la palabra para limpiarnos más. La palabra del Señor dice, el que esté limpio, que se limpie más. Versículo 4. Permanezcan en mí, dice Jesús. Permanezcamos. Si no permanezcamos es estar al lado. No, permanecer en mí, dentro de Él. Y yo permaneceré en ustedes. Hablamos mucho de que Cristo está en nosotros, pero muy poco hablamos de que nosotros tenemos que estar en Cristo. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Esa es la glorificación de la resurrección, que nosotros permanezcamos en Él. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Amados, este día es un día muy importante. Porque todos sabemos que Jesús resucitó. Todos nosotros los cristianos sabemos que Jesús resucitó. Si nosotros vamos a Jerusalén, vamos a encontrar una tumba vacía. Contrario a Mahoma, contrario a Buda, y contrario a otras personas que
se han tildado como dioses. Ahí va a estar escrito en un epitafio. Jesús no tiene epitafio, gloria a Dios. Y eso lo sabemos. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque Jesús fue puro, fue santo, glorificó siempre a Dios, fue un maestro en la obediencia. Y nosotros nos tenemos que alegrar, porque Dios le plació darnos ese ejemplo. La pregunta que hoy el Señor nos dice es, ¿hemos resucitado una nueva vida? ¿Nos hemos decidido por Dios? ¿Realmente? No saber de Dios, sino conocerlo, como dice la palabra. La vida eterna es que te conozcan a ti, a Él, a Dios y a Jesucristo. Amados, la vida eterna no es una traslación, la vida eterna no es un viaje. No, la vida eterna está aquí, comienza aquí, en la palabra de Dios. Decidámonos por Dios, decidámonos por Jesús, decidámonos por su palabra. No dejemos este triunfo tan grande que el Señor nos regaló en una simple costumbre. Que mañana nos levantemos y sigamos lo mismo. Sigamos mintiendo, sigamos rejugando con Dios, sigamos rejugando con nuestra unción. Amados, la resurrección es para vivir una vida libre en Cristo Jesús. ¿Qué significa vivir una vida libre en Cristo Jesús? Sin temor de que nos acusen del pecado. Sin temor de que cuando muramos tengamos la duda de a dónde vamos a ir, si al cielo o al infierno. Amados, tenemos que tener la certeza de que nuestra fe que tenemos en Cristo Jesús nos va a llevar a la eternidad. Y todo lo que nosotros hagamos glorifique a Dios. Absolutamente todo. Y yo no lo estoy diciendo hablando de perfección, no. Nosotros sabemos de qué pie cojeamos. Nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Reconozcamos, pidámosle al Señor fuerza para reconocer esa debilidad ante Él. Bien, amados, Dios me los siga bendiciendo. Los esperamos en Cordero y León el próximo jueves a las 7:30 p.m. con mi esposa, la pastora Astrid Vargas. Dios me los siga bendiciendo y glorifiquemos el nombre de Cristo y gocémonos en esa resurrección. Gloria a Dios, amados.